Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y en especial al doctor Barrón. Bueno, el día de hoy, el tema del cual vamos a hablar es acerca de la utilidad de los ayudantes en el tratamiento de las pobres respondedoras. La primera duda que nos debería de surgir es, teniendo ya cierto tiempo haciendo reproducción asistida y dado que la mayoría de estos ayudantes tienen rato existiendo, ¿por qué no hemos llegado a un acuerdo de si funcionan o no funcionan y cómo es que los deberíamos de indicar? El primer problema está en que la mayoría de los estudios ni siquiera se están poniendo de acuerdo en cómo debería de ser catalogada una pobre respondedora. En México tradicionalmente utilizamos dos tipos de criterios para poderlas llamar así. Podemos utilizar los criterios de Boloña o utilizamos los criterios de Poseidón, pero no son los únicos. En el 2011, Pilosos reportó que había 41 definiciones alrededor del mundo en diferentes artículos que trataban de describir lo que era una pobre respondedora. Obviamente, el tener diferentes criterios para decir que es una pobre respondedora marca un sesgo muy importante para poder unificar todos los estudios y para poder hacer los metaanálisis correspondientes. Originalmente habíamos empezado con los criterios de Boloña, como ustedes lo saben, en el 2011, pero tenía una gran área de oportunidad y es que la edad de la mujer la consideraban a partir de los 40 años, cuando desestimaban a todas estas mujeres de menos de 35 años y además no tomaban en cuenta que en realidad el problema reproductivo podía empezar a partir de esa edad. Fue por eso que en el 2016 se creó una mucho más dinámica que nos permite dividir a las pobres respondedoras ya en diferentes grupos y que por lo tanto puede ser una de las mejores propuestas para poder hacer mejores estudios de investigación. Originalmente cuando se creó el protocolo de Poseidón, ese era su propósito, dividirlas en grupos y dependiendo de cada uno de los grupos, determinar qué es lo que se podía hacer para cada una de ellas y que obtuviéramos mayor número de ovocitos. ¿Ok? Nosotros sabemos actualmente que el avance de la edad de la mujer es un tema muy importante, ya que disminuye la calidad ovocitaria, aumenta las aneuploidías, la función mitocondrial también se ve muy afectada por la apoptosis de las células de la granulosa y por tanto también va aumentando la actividad de estrés oxidativo y en las células germinales. Cada ovocito es importante, por eso eso es básico para que nosotros sepamos qué es lo que le tenemos que dar a las pobres respondedoras, porque nuestro objetivo es obtener más ovocitos. Es tan importante que se ha demostrado que recuperar 3 en lugar de 2 ovocitos incrementa la tasa esperada de recién nacido vivo en casa aproximadamente un 25%. Un solo ovocito puede generar esa enorme diferencia. Por eso es el enfoque tan importante que le tenemos que dar para hacer todo lo que esté en nuestras manos y ofrecerles más a estas pacientes. El día de hoy les hablaré específicamente de la testosterona, la dihidroepiandrostenediona, el priming androgénico, la hormona del crecimiento y la coenzima Q10. Dentro de los andrógenos, antes de que les empiece a hablar de los 3 medicamentos, debemos de recordar que facilitan la expresión de los receptores para la hormona FSH en las células de la granulosa. Y los andrógenos actúan también de forma sinérgica con el Insulin Growth Factor para estimular el crecimiento folicular. Entonces, las 3 terapias de las cuales les voy a hablar son las siguientes y empiezo con la testosterona. ¿Qué es lo que sabíamos hasta antes de la pandemia? ¿Por qué? Porque en el 2019 había salido la guía de la ESRE con respecto a la fertilización in vitro y al ICSI y realizó una revisión sistemática de todos los estudios randomizados que existían hasta ese momento. Comparó la terapia de la testosterona, pero esto fue lo primero que encontraron. Empezando por la testosterona, ni siquiera está de acuerdo en todos los estudios de cómo debe de ser administrada. Algunos la administran en parches y otros más lo administran en gel. Las dosis y los días también cambian mucho. En el caso del gel, la dosis y la duración del tratamiento podía ir desde los 10 miligramos hasta los 12.5 y los días cambiaban desde los 15 hasta los 21. En el caso de los parches, solo existe una presentación, no está en nuestro país, que es de 2.5 miligramos. En la mayoría solo lo utilizaban por 5 días. Originalmente, como yo les había dicho, no hay una forma de unificarlos tan fácil y por lo tanto de que no hay una forma de unificarlos de manera fácil. La recomendación de la ESRE en ese momento es que no se podía recomendar dado que no había una fuerte evidencia de que estos pudieran funcionar, ¿no? Para el número de ovocitos ni para la tasa de recién nacido vivo. Pero ¿por qué empezó a surgir la controversia? Mucha de la controversia empezó a surgir a partir de este artículo del doctor 90, en donde ellos empezaron a utilizar la testosterona en estudios aleatorizados a doble ciego.
Este fue un metaanálisis de todos los estudios aleatorizados que pude encontrar y el objetivo principal fue estudiar la tasa de recién nacido vivo. Su segundo objetivo fue determinar la tasa de embarazo clínico, la tasa de aborto, el número de ovocitos en metafase 2 y el total de embriones. Ellos se encontraron para poder unificarlos y evitar el sesgo, hicieron un estudio de sensibilidad y encontraron 7 estudios controlados con los cuales pudieron obtener 573 pacientes. Esto fue algo muy interesante. Ellos habían encontrado que la mayoría habían utilizado la forma de vía oral. Las dosis diarias también podían variar, podía ser gel, podían ser parches, y la duración también podía variar, pero para que sea útil, casi siempre determinaban que debía de ser 2 a 3 semanas antes o por lo menos 40 días antes de la estimulación y de la punción. Y estos fueron sus resultados. Ellos determinaron que sí hay un impacto positivo de la testosterona transdérmica en aumento de la tasa de recién nacido vivo, la tasa de embarazo clínico, un aumento de ovocitos y un número de ovocitos en metafase 2 y embriones totales. No encontraron una diferencia en la tasa de aborto. Es decir, nos ayuda a obtener embarazos, pero no disminuye la tasa de los abortos que podamos llegar a tener. Concluyeron en este momento que la terapia con testosterona parece prometedora en mejoría de los receptores de la fertilización en bajas respondedoras. Sin embargo, ellos mismos reconocen que se necesita hacer algunos estudios, igual que sean aleatorizados, pero que estos sean prospectivos y que sean mucho más rigurosos. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que esperamos que suceda bajo esta propuesta? Esto. Actualmente todavía no han salido los resultados ni el artículo de este estudio, apenas se está llevando a cabo, pero el estudio de Transport tiene todos estos parámetros. Es bastante más estricto, sigue los criterios de Poseidón. Actualmente tiene su expectativa es que junten las 400 pacientes con deficiencia ovárica y se les están asignando ya estandarizadamente 0.55 gramos de testosterona transdérmica diario o bien un placebo por 65 días. Esperemos que este año, más tarde el próximo, salga ya realmente publicado este artículo, que es el que nos va a dilucidar más allá de toda duda razonable si este protocolo funciona y qué tanto podría funcionar y la significancia que podría tener en el manejo de los ovocitos. Porque hasta ahorita, como se dieron cuenta, lo único que tenemos son metaanálisis de estudios randomizados. Lo que es la dehidroepiandrostenediona es un estrógeno endógeno. Ustedes ya saben que está originado prácticamente por las células renales, pero también por las células de la teca, y actúa como una prohormona esencial de la testosterona y es necesaria para la foliculogénesis temprana. Lo curioso es que todavía no tenemos muy claro cómo es que funciona. Sabemos que es necesaria, sabemos que está presente, sabemos que su deficiencia puede afectarnos la respuesta y la calidad de los ovocitos. Sin embargo, no nos queda muy claro cómo es que llega a funcionar. Lo poco que sabemos es que se encuentran en células del cúmulo y las células de la granulosa responden, pero no sabemos cómo. Se cree que podría estar asociado mucho en parte a la función mitocondrial, a su dinámica y a la homeostasis. La hipótesis de por qué la dihidroepiandrosterona puede llegar a funcionar en pacientes con baja reserva ovárica se basa en el probable aumento de los niveles de la hormona antimileriana, un probable aumento de los receptores de la FSH, incremento de la reserva ovárica y por tanto respuesta folicular, incremento de la esteroidogénesis ovárica y disminución de la apoptosis, aumentando así la tasa de gestación. Volviendo a lo mismo, hasta el 2019 la ESRE había concluido que no había suficiente evidencia para poder recomendar el uso de esta hormona como una terapia adyuvante. Casi siempre ellos habían encontrado que las dosis más utilizadas eran de 75 gramos, variando en la duración. Igual, había quienes las daban desde 6, 8 hasta 12 semanas antes, y la mayoría de los estudios casi siempre comenzaban 12 semanas antes. La realidad de las cosas es que, de acuerdo como les hizo este estudio de Cochrane, en el cual hacían un análisis de sensibilidad de la mayoría de los estudios, incluso los que utilizó la guía de la R para poder llegar a sus conclusiones, ellos determinaron que al eliminar todos los estudios que tenían un alto riesgo de sesgo, no se encontró el efecto, ya que no alcanzó una significancia clínica. Por lo tanto, aunque se volvió en algún momento, o todavía es muy popular, la verdad de las cosas es que no hay una evidencia que lo pueda respaldar. ¿Cuál es el reto? El problema no es si realmente funciona o no funciona. Volvemos a lo mismo. El reto está en que
hay estudios que estaban publicados que varían mucho en la duración del tratamiento, que han sido poco consistentes y debido a los datos insuficientes de la administración, la duración y la seguridad, no se puede recomendar todavía el uso, pero no porque no funcione, sino porque la mayoría de los estudios, si los vemos, realmente son estudios débiles y no son estudios muy bien hechos. Por eso es que, aunque tengan o no significancia, no les podemos dar ese valor. Eso es lo que han demostrado los análisis y sobre todo el estudio de sensibilidad que hizo Cochrane. Tenemos otro muy interesante, que es el primer androgénico intraovárico. Como ustedes saben, tenemos una teoría que se basa en las dos células, de que deben de funcionar de manera armónica, tanto las células de la teca como las células de la granulosa, y que por tanto sabemos que los andrógenos son importantes en todo este ciclo. Entonces, dado esto, se pensó que si se aumentaba mucho el estado hiperandrogénico de los ovarios, podíamos mejorar la respuesta que obtuviera. ¿Qué fue lo que hicieron originalmente? Se empezó a tratar con hormona, se empezó a hacer un estudio en el cual se empezó a dar HCG ¿para qué? Para que simulara el pico de la LH. Este se dio durante 8 semanas. Y posteriormente se empezó a bloquear la función de la granulosa con letrozol. Se administraban diariamente un inhibidor de aromatasa de esta forma. Este estudio fue publicado en el 2020 por Bong. Fue un estudio piloto. En este habían tomado 30 pacientes entre 18 y 41 años que cumplían criterios de Boloña. Deben notar cómo ellos utilizan los criterios de Boloña y era lo que les estaba diciendo. Ni siquiera nos hemos terminado de poner de acuerdo a nivel mundial de cuáles deberían ser los criterios que debemos utilizar, sobre todo para los estudios. Estas fueron sometidas a un priming intraovárico con un protocolo largo de down regulation con análogo de GnRH antes de su fertilización in vitro. Más o menos así fue como quedó el protocolo, de cómo le estuvieran dando su HCG, de cómo se le estaba dando también, durante el priming se le dio más o menos como 8 semanas antes de empezar la verdadera estimulación. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Lo primero que intentaron determinar era si los niveles de la hormona antimileriana tras 8 semanas del priming mejoraban. Lo segundo, si había un mayor recuento de los folículos extraídos después de 8 semanas y si los niveles de HCG, testosterona y progesterona tras 8 semanas en el momento de la ovulación o de la punción se modificaban. Y parecía muy prometedor, sobre todo porque la teoría lo respalda. Parecía. No se encontró efecto significativo en el recuento de los folículos centrales. Se mantuvieron invariables los niveles de testosterona, progesterona, estradiol y HCG circulante. Lo peor que les pasó en el estudio. La hormona antimileriana no solo mejoró, disminuyó una vez que se les dio el priming androgénico. Una media prácticamente no significativa de embriones de buena calidad fueron obtenidos. Y no se obtuvo ninguna gestación evolutiva de las 15 pacientes que sí llegaron a la transferencia. Entonces, pareciera aquí que dar un priming androgénico en lugar de favorecer pudiera llegar a ser contraproducente. Pero no todo está perdido según ellos concluyeron en su estudio. Como ustedes se acordarán, habíamos quedado que se les había dado un esquema largo. Entonces, lo que ellos sugieren es que se debe de hacer un nuevo protocolo, igual, bien estandarizado, más o menos con el mismo número de pacientes o mayores, pero ya no utilizar un análogo de larga duración, sino cambiar a un protocolo de antagonista corto. Pero hasta el momento esto todavía no ha sido. Seguimos en espera. Otro de los que más ha llamado la atención en los últimos años ha sido la hormona de crecimiento, que como ustedes recordarán, nos ayuda mucho mejorando a veces la función folicular, actuando sobre el factor similar a la insulina y proteína transportadora. El receptor se encuentra en las células de la teca, de la granulosa, de los ovocitos, de la glándula mamaria, de la placenta y del útero. Se une a los receptores de la célula granulosa produciendo mejoría de la proliferación y diferenciación de las células diana. En teoría, o eso era lo que se espera, la hormona de crecimiento podría elevar la densidad de los receptores de FSH en las células de la granulosa, incrementando la cantidad de mitocondrias en los ovocitos humanos y mejorando la respuesta ovárica, así como la capacidad de reparar el ADN. Las guías que se publicaron en el 2019 de la R nuevamente nos vuelven a decir que por la falta de la fuerza y hasta el momento lo que habían demostrado los estudios no podría ser recomendado. Pero luego empezaron a surgir las controversias, ya que había muchos estudios que decían que sí había un efecto benéfico de la hormona del crecimiento en bajas respondedoras, aunque reconocen en la guía
que la evidencia es limitada. Ellos tratan de justificar su recomendación diciendo que en la revisión fueron mayoritariamente de poca potencia estadística y utilizaron una definición de baja reserva ovárica muy heterogénea y los esquemas de administración de hormona del crecimiento tampoco fueron uniformes en ningún momento. Entonces volvemos al mismo punto. Muchos de estos medicamentos no sabemos realmente si funcionan o no funcionan. Lo único que sabemos es que no hemos podido llegar a esa conclusión por la calidad de los estudios. Pero ¿qué fue lo que pasó después del 2019? Este fue uno de los estudios que más empezó a hacer ruido. En el 2020 se publica este artículo que habla acerca del efecto de la hormona del crecimiento en pacientes que estaban sometidos a ICSI o a FIB. Fue un metaanálisis randomizado controlado. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? En el 2020, Young junta a 1.448 pacientes con la clasificación de baja reserva ovárica en 15 estudios randomizados. Su objetivo principal fue determinar si las pacientes que estaban sometidas a GnRH de un solo ciclo de fecundación tenían alguna diferencia. Ellos, haciendo un estudio de todos esos estudios randomizados, algunos que no había considerado en su momento la guía de la R, determinaron que sí se mejoraba la tasa de recién nacido vivo sano, que se mejoraba la tasa de gestación, que mejoró el número de ovocitos obtenidos y hubo una reducción de las tasas de ciclos cancelados, así como hubo una reducción también de la cantidad de hormona de las menotropinas que se necesitaban. Ellos concluyen que basados en esta limitada evidencia disponible, la suplementación con hormona del crecimiento parece que mejora los resultados, pero mismo ellos reconocen que la evidencia todavía es limitada, pero por lo menos no es un no redundante como nos había pasado con el priming androgénico. Posteriormente, Mei Wong en China lanzó este otro estudio, bueno, más bien este fue previo, un análisis de las pacientes con bajas respondedoras y ellos sí utilizaron la clasificación de Poseidón. El análisis fue un análisis retrospectivo del pretratamiento con hormona del crecimiento en pacientes sometidas a ciclos de FIB-ICSI y reclutaron al hacer su estudio, finalmente entre todos los que encontraron, juntaron 676 ciclos, un total de 676 ciclos y 338 ciclos en cada grupo. El objetivo era valorar la eficacia de la hormona del crecimiento en pacientes que tuvieran una baja reserva. Su criterio principal de ellos fue la cantidad de hormona antimileriana que tenían las pacientes y trataban de buscar pacientes que estuvieran en los grupos Poseidón 3 y 4 específicamente. Los resultados es que, según Mei Wong, sí encuentra un beneficio en la respuesta ovárica y en las tasas de recién nacido. En una estratificación posterior demostraron que en pacientes pertenecientes al grupo Poseidón 4 eran los más beneficiados, ya que había un aumento significativo mayor de embriones de buena calidad en el grupo, había una reducción en la tasa de abortos y una mejora en la tasa de recién nacido. Y finalmente el tratamiento adyuvante con hormona no mejoró tanto la tasa de recién nacido vivo en las que pertenecen al grupo Poseidón tipo 3, pero sí las más beneficiadas son las que están en el grupo Poseidón tipo 4. Meiglon concluye en este momento que el pretratamiento con la hormona del crecimiento es ventajoso, dado que eleva la respuesta ovárica, mejora la tasa de recién nacido y reduce la tasa de aborto en pacientes con baja reserva ovárica mayores de 35 años, es decir, el grupo Poseidón tipo 4. Uno de los más populares últimamente ha sido la coenzima Q10. Es una coenzima lipídica soluble, es un componente esencial de la membrana mitocondrial, principalmente involucrada en el transporte de electrones de la cadena respiratoria y por lo tanto funciona muy bien como un agente antioxidante. La suplementación, lo que sabemos, pero en el varón, es que la suplementación de la coenzima Q10 mejora la función cardiovascular y la fertilidad en ellos. Y las concentraciones bajas de coenzima Q10 en el varón se han asociado con hipogonadismo y alteración en las hormonas esteroideas. Pero lo que nos interesa es saber si nos ayuda o no en la respuesta ovárica. Entonces, originalmente, hace mucho, en el 2014, se había lanzado este primer artículo, en el cual es cuando nos empiezan a hacer ruido de si funciona o no funciona la coenzima Q10. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, es decir, estaba mucho mejor hecho que la mayoría de los otros suplementos, en pacientes con FIB-ICSI entre los 35 y 43 años. Las pacientes fueron tratadas con 600 miligramos de coenzima Q10 o una cantidad equivalente de cápsulas de placebo.
El estudio se terminó desafortunadamente antes de que se pudiera llegar al objetivo, porque el método por el cual uno de los métodos que ellos utilizaban para determinar la calidad de euploideas era extraer el cuerpo polar. Entonces, como en su momento no se sabía la seguridad para el embrión de extraer el cuerpo polar, se hizo que se terminara antes. Lo único que se pudo hacer es estudiar lo que sí se habían alcanzado. Entonces, se alcanzó un total de 39 pacientes, 17 con coenzima Q10 y 22 con placebo. 27 recibieron la medicación del estudio. 24 completaron el ciclo de FIB-ICSI con transferencia de embriones. La tasa de aneuploidea fue del 46.5% en el grupo de coenzima Q10 y fue obviamente mucho menor que el 62.8% que el grupo control. Y la tasa de embarazo clínico fue 33% con coenzima Q10 en comparación del 26.7% del grupo control. Ojalá hubiéramos podido ver realmente que juntaran todas las pacientes que tenían. Finalmente, ellos concluyeron que la suplementación con coenzima Q10 condujo a una mejoría de la respuesta en la estimulación, disminuyendo la tasa de neuploideas fetales en pacientes entre 35 y 43 años. Pero no todo está perdido. Ese fue el primer estudio que nos hizo ruido de si funcionaba o no funcionaba la coenzima Q10. Pero lo más reciente que tenemos, o de los más recientes que tenemos, fue este artículo por Yang Jin, en el cual habla también acerca del pretratamiento con coenzima Q10 que pudiera mejorar la calidad de los embriones y fue en un estudio controlado. Este estudio fue publicado en el 2018. Fue un estudio prospectivo randomizado en pacientes con baja reserva ovárica según los criterios de Poseidón. Ellos específicamente trataron de enfocarse en las pacientes del grupo Poseidón tipo 3. ¿Cómo funcionaba? 60 días previos al FIB o al ICSI les daban coenzima Q10 o le daban algún tipo de placebo y su objetivo era investigar el efecto antioxidante y la respuesta y la calidad que se puede llegar a tener. ¿Cómo lo administraban? Ellos no daban los 600 de una sola dosis, ellos daban 200 miligramos cada 8 horas, pero lo hacían durante esos 60 días. Finalmente juntaron un buen número de pacientes, fueron 169 pacientes, 76 tratadas con coenzima Q10 con 93 controles, similares características clínicas y demográficas para tratar de evitar los sesgos lo más que se pudiera. Y el grupo de mujeres tratadas con coenzima Q10 requirió significativamente menos dosis de gonadotropinas, tuvieron niveles más altos de estradiol, tuvieron mayor número de ovocitos recuperados, tuvieron mayores tasas de fertilización, mayor número de embriones de alta calidad y significativamente menos mujeres contratadas con coenzima Q10 fueron canceladas. En conclusión, es así como Yang dice que el manejo previo con coenzima Q10 mejora la respuesta ovárica y los parámetros embriológicos. Por tanto, ¿qué es lo que podemos concluir de todos los adyuvantes que les expuse en este momento? La principal conclusión es que en muchos de los adyuvantes que se han utilizado, aunque la evidencia no es muy fuerte, tampoco los podemos descartar por completo porque finalmente el problema no está en el tratamiento en sí mismo. El problema está en los estudios que se han realizado, que no nos hemos puesto de acuerdo a nivel mundial realmente cuál debería ser el criterio de una baja reserva ovárica o de una pobre respondedora. ¿Cuál de ellos es el que debería de utilizarse para poder hacer los estudios? Y además, con la coenzima Q10, que es bastante más económico que los demás, sí existen estudios prospectivos aleatorizados. El problema de los otros es que está un poco más limitado en muchos de los casos por el costo que implica cada uno de estos tratamientos. Con lo que sabemos de evidencia, sabemos que la exposición exógena a tratamiento con testosterona ha demostrado un incremento en el número de folículos centrales y preantrales, así como en el número de folículos reclutables. No hay evidencia de que la DHA funcione realmente en la estimulación ovárica o que mejore alguna de las tasas que nosotros buscamos o alguno de los objetivos. El efecto del primer androgénico a largo plazo no se asoció con ningún tipo de mejoría. Es más, podríamos incluso considerar que nos afecta a los resultados. Pero ojo, hago la aclaración que estamos hablando de un protocolo en el cual se hizo con un esquema a largo plazo. Por lo cual sería interesante ver cómo responde una paciente con un esquema corto de antagonistas. Se necesitan más estudios controlados randomizados que muestren más claramente el beneficio de la hormona del crecimiento como tratamiento para mujeres con bajas respondedoras. Y finalmente la última conclusión, y fue la del último que les mostré, la coenzima Q10 sí ha demostrado mejorar en todos los casos y los grupos, pero especialmente en el grupo Poseidón tipo 3. Gracias.